a saludar en este día viernes. Pues estamos culminando ya casi que nuestra primera semana de clases. Espero que ya se estén adaptando a este nuevo semestre. Y pues ya la semana que viene pues nos vamos a ver ya de forma presencial. Entonces creo que ya no van a ser 80 o 90 integrantes, sino que va a ser clase llena, a reventar. Entonces espero pues que nos podamos encontrar en las aulas y compartir ya nuevamente. Bueno, en este caso es que se familiaricen para el proceso ya de las clases físicas. Así que bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Licenciada Yanira, bienvenida también. Gracias, licenciado. Compañeros, buenas noches. Gracias. Buenas noches, no sé si por ahí estará también licenciado Roberto Erazo. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto. Buenas noches. Entonces, compañeras y compañeros, les tengo el gusto de compartirles o de presentarles a Roberto Erazo. Él también va a estar acompañándonos en la cátedra, solo que se le apagó su cámara por alguna razón. Pero entonces pues ya vamos a dejarle ahí el espacio a él para que se pueda presentar también ahí con ustedes, que va a estar siendo parte de este proceso en este semestre. Te escuchamos, Roberto. Mucho gusto, compañeros. Disculpen por la cámara, pero tengo un problema técnico acá. Espero apoyarlos en todo lo necesario, ¿verdad? Gracias, licenciado Yuri y licenciada Yadira. Estamos a la orden en lo que necesiten. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio para no atrasarnos tanto y así pues nos vamos temprano a descansar, aprovechando de que ahorita no vamos a tener mucho problema de tráfico por estar en la virtualidad. Ya el lunes nos va a tocar el dolor de cabeza para salir intentar salir a las 8 de la noche de la 1, o sea, qué hora nos va a tocar realmente. Pero pues quería comentarles que a través de la plataforma de Google Classroom ya se les ha compartido algún tipo de material para que ustedes empiecen a darles la lectura correspondiente. De hecho, pues les acabo de interactuar en la plataforma. Les compartí la sesión del día lunes. Entonces ya está ahí subida. Cuando yo tenga oportunidad, pues las voy a ir subiendo. Entonces, para que ustedes puedan como que reforzar los contenidos que se han ido dando. Y también pues dentro de la misma plataforma de Classroom, en el área de repositorio, pues colocamos la semana pasada, ¿no? El 22 de enero fue, la resolución de la ONU, la 2625, y también la Carta de las Naciones Unidas. Entonces sí, por favor, necesito que puedan leerla, y porque el lunes vamos a tener actividad ya sobre eso. Y eso va a ser como el complemento para estas primeras 2 clases que estamos viendo, para que realmente logremos tomar esa conceptualización de cuáles son los objetivos, cuál es la importancia o los fines directamente del derecho internacional público, y que poco a poco lo vayamos relacionando con las diferentes ciencias afines que se interrelacionan pues con el mundo del derecho internacional público. Entonces por ahí les dejé un mensajito para que ustedes encuentren igual esta resolución. Pues a los que por primera vez están conectando en esta clase conmigo, pues me presento. Mi nombre es Yuri Armando Franco López, soy su docente en el curso de Derecho Internacional Público. La licenciada Yanira Flores, que también me está acompañando acá en la docencia, y pues Roberto Erazo, que se acaba de presentar con ustedes. Entonces vamos a iniciar ya la clase entonces, después de este corto saludo. Y recuerdo que la sesión anterior platicamos un poco acerca del tema de las generalidades relacionados pues a interrelacionar lo que era la Constitución Política de la República de Guatemala, la preeminencia que tenía respecto al derecho internacional, o bien la preeminencia del derecho internacional público. Entonces se les compartió también, si no estoy mal, la Constitución Política de la República de Guatemala en una versión comentada. Esta versión pues
se les indicó que tiene algunos fallos constitucionales que pueden servirles a ustedes para una interpretación tal vez más amplia o más exhaustiva relacionado pues a los criterios que en su momento ha vertido la Corte de Constitucionalidad o también pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una de las instituciones que vamos a ir viendo más adelante, porque no solo la Corte Interamericana de Derechos Humanos existe, sino también existe la Corte Internacional de Justicia, que una pues va a tener competencia a nivel latinoamericano y otra pues a nivel mundial, toda vez pues que sea o que haya sido aceptada por los países signatarios. Lejos de eso pues no se podría aplicar esto, pero esto lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, creo que por cuestión de tiempo no vamos a hacer el ejercicio que íbamos a hacer el día lunes de leer algunos artículos, pero sí recuerdo yo que se los compartí para que ustedes los leyeran, los analizaran y pudieran pues tener sus propios criterios. Entonces, si alguien pues tiene alguna observación sobre estos temas, pues podemos irlas viendo. Pero en general pues lo que quiero yo es que ustedes tengan esa idea que de conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política de la República, y si se recuerdan ustedes de la famosa pirámide de Kelsen, la preeminencia del derecho internacional sobre el derecho interno existe solamente si están a la par o abajo de la Constitución, pero no pueden estar supeditados a la Constitución. La Constitución es una norma constitucional, es la máxima, ¿verdad? Nuestra norma madre, si lo queremos ver así. Yo creo que esto pues se recordarán ustedes en derecho constitucional que vieron ese tema, y precisamente pues la Constitución se denomina así, ¿verdad? Como Constitución, porque esta lo que hace es formar al Estado. Entonces desde ahí nacen los temas, por ejemplo, como el tema de la autonomía, o el tema pues, el respeto que debe observarse por parte pues, de los diferentes estados, podríamos decir, ¿verdad? O sea, aquí lo que va a radicar básicamente es la soberanía, y esa soberanía va a nacer a través de la propia Constitución Política de la República de Guatemala, y por lo tanto debe de respetarse pues ese ordenamiento jurídico interno que existe, y los tratados internacionales, como les comentaba, ¿verdad? Entre su generalidad, pueden influir sobre el derecho interno, pero no sobre la Constitución. Entonces, si la Constitución no les da entrada, o existe alguna lesión o una controversia entre lo que dice el ordenamiento jurídico internacional y la Constitución, pues vamos a mantenernos por lo que diga nuestra Constitución, ¿sí? Entonces, por eso sí necesito que ustedes hagan una interpretación más exhaustiva de este artículo, porque precisamente eso nos permite comprender cómo es que entra a nuestro ordenamiento jurídico. Entonces se los comento también para que no vamos a estar como que hablando en chino, de qué me estará hablando el IC aquí, ¿verdad? Entonces ustedes ya me apoyaron con esa lectura, entonces ya es más fácil pues la interpretación precisamente, ¿verdad? Porque se considera que la Constitución no es parte del derecho interno. ¿Por qué? Porque existe algo que está supeditado. En este caso esa es la norma máxima y debe de respetarse. Cualquier cuestión que contravenga la Constitución política se interpreta como nula de pleno derecho, salvo pues temas muy específicos, como por ejemplo el derecho laboral o el derecho penal, en cuanto a que favorezcan al reo o el indubio pro operario, pues que favorezcan en este caso pues al trabajador, como por decirles un ejemplo, el tema de la indemnización, que a veces el Código de Trabajo nos dice que son 12 salarios y la Constitución nos dice que son 10. Entonces el juez ahí en un momento, por ejemplo, tiene que interpretar cuál es la norma que más favorece a la parte trabajadora. Entonces, por darles un ejemplo, ¿verdad? Y pues también precisamente porque si hablamos sobre la Constitución, nuevamente nos referimos a que en este se encuentra todo el andamiaje jurídico y todo el fundamento realmente de la constitución de un estado, de la soberanía, en este caso pues de Guatemala. Y sobre eso pues podríamos decir que acá se está
todas las leyes que sean, en este caso, contrarias a la Constitución, van a ser nulas de pleno derecho o nulas ipso iure. No sé si ustedes se recuerdan de esos términos latinos para que lo vayamos recordando, ¿verdad? Entonces, aquí por eso es importante que ustedes recuerden sobre los derechos inherentes a la persona, entonces, sobre la preeminencia del derecho internacional sobre el interno, también pues que hablemos sobre el tema de la soberanía, que podamos hablar también sobre el tema, por ejemplo, de la jerarquía constitucional, y que vayamos abordando otros temas ya, por ejemplo, como el tema de la naturalización, los extranjeros, la comunidad centroamericana, también el derecho del asilo, las facultades, por ejemplo, que tiene el presidente de la República para pues que por medio de este se pueda, digamos, ratificar o denunciar instrumentos internacionales. Podemos decir que también pues los que deben de ser sometidos al Congreso para su aprobación y antes de su ratificación. Entonces es muy importante pues precisamente esta lectura que ustedes hicieron anteriormente, ¿verdad? Porque muchas veces algunos de estos pues contravienen el ordenamiento jurídico interno. Entonces acá pues teníamos la diapositiva precisamente que abordaba algunos temas sobre los artículos que tendríamos que ir viendo e interpretando. Y pues brevemente pues cuáles son esos artículos, sobre qué es que tratan y, como les comento, la importancia que realmente tienen estos para poder comprender el tema del derecho internacional público, porque no es una área que nosotros solo nos la inventemos para tener un relleno en el curso, sino que tiene un fundamento muy, muy concreto, muy específico. Y pues hay algunos artículos pues que se van contraviniendo dentro de todo este mismo proceso. Y pues también creo yo que es importante que nosotros vayamos recordando todo este sistema y vamos a recordar un poco sobre las definiciones que vimos la semana pasada. Quisiera pues interactuar con ustedes un poco para que me recuerden una definición de lo que es derecho internacional público para poder ya posteriormente tomar una definición doctrinaria. Entonces, ¿quién me quiere ayudar, compañeras y compañeros? Jessy. Y después Eric, por favor. Es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de los estados entre sí, o más correctamente el derecho de gentes que rigen las relaciones entre los sujetos o personas de la comunidad internacional. Muy bien, muchísimas gracias por la definición. Me perdió por ahí el compañero que me haya levantado la mano. Eric, sí, por favor, Eric, le escucho. Gracias. Gracias, licenciado. Es el conjunto de tratados, convenios, cartas de entendimiento y otros documentos de carácter transnacional que regulan las relaciones jurídicas internacionales de los sujetos con capacidad de instruirlas. Muchas gracias, Eric. Muy interesante las dos definiciones. Creo que engloban bastante bien el concepto del derecho internacional público, principalmente porque lo están abordando desde la perspectiva de que como que lo básico, ¿verdad? Es un conjunto de normas, solo que en este caso pues no va a abordar solamente el derecho interno, sino que se va a ir a los temas internacionales y va a tomar aspectos muy preponderantes, como por ejemplo la jurisprudencia, que es un tema que a veces no tomamos mucho en consideración. Entonces, pues tenemos a veces definiciones doctrinarias acá dentro de todo este mismo proceso. Y pues acá yo les comparto esta siguiente definición para que podamos analizarlas, ustedes la puedan apuntar si ustedes así lo desean. Y voy a pedir favor, si quieres ayudarme tú, Ligda, con la lectura de esta definición. Sí, con mucho gusto. Y ahí estaba levantando también la mano Luis, David, pero tú me dices. Si quieres, escuchamos a Luis y luego me haces favor de... Luego te apoyo. Va, de acuerdo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Será que puedo apoyar en la lectura de esta definición? Estaría bien, gracias.
conjunto de normas y principios jurídicos que regulan las relaciones entre los sujetos de derecho internacional. Estas normas son creadas y reconocidas por los estados y otras entidades internacionales y establecen derechos y obligaciones mutuas, así como mecanismos de solución de controversias. El derecho internacional público se basa en el principio de la soberanía de los estados, pero también reconoce la existencia de derechos y deberes de los individuos y entidades no estatales en el ámbito internacional. Su objeto principal es promover la paz, la estabilidad y la cooperación entre los estados y garantizar el respeto de los derechos humanos y otros valores fundamentales en la comunidad internacional. Muchas gracias, Luis Cordón, ¿verdad? Gracias ahí por la lectura. Pues platicábamos con la licenciada Flores en su momento, pues, acerca de esta definición de derecho internacional público, porque pues engloba varios aspectos, principalmente, pues, porque hablábamos, ¿verdad?, que es una rama del derecho que, por otro lado, rige las relaciones, en este caso, entre estados soberanos y también otros sujetos del derecho internacional. Pero, pues, lo que hace también esta área del derecho, pues, es basarse en una serie de normas y de principios que van a regular, pues, lo que es esa conducta de los estados en la comunidad internacional. Entonces, aquí es donde agarramos nosotros, pues, en dónde es que están establecidas estas normas. Por ejemplo, acá es donde discutíamos, ¿verdad?, sobre los tratados, las costumbres, los principios generales y también la jurisprudencia internacional. Entonces, todos estos elementos son bien importantes. ¿Y por qué? O sea, al final el derecho internacional público se refiere tanto al conjunto de las normas como de los principios jurídicos que van a regular esas relaciones entre los estados soberanos. Entonces, pues aquí se observa, pues, el objetivo que es de promover, en este caso, pues, la convivencia pacífica, la cooperación, la solución pacífica también, en este caso, de disputas entre los diferentes actores a nivel global. Porque vamos a ir viendo más adelante que uno de los principios va a ser precisamente mantener la paz internacional. Entonces, ¿qué sucede a la hora de un conflicto? Pues 2 o más estados van a entrar en una colisión que puede desencadenar inclusive una guerra mundial o una guerra nuclear. Tal vez se escuchará muy exagerado lo que platicamos ahorita, pero ¿qué pasaría si Rusia y Estados Unidos ahorita pues se pelean así fuerte? Creo que desaparece toda la humanidad por todas las armas que estas dos potencias o los aliados de estas potencias puedan tener en su momento. El Mar Rojo, creo que han escuchado ahorita mucho ustedes la información, Estado de Israel contra Palestina, Estados Unidos que está también metiendo sus narices en este proceso, etcétera. Todo este tipo de situaciones, pues, es lo que se supone que el derecho internacional público trata, en este caso, pues, a través de la diplomacia y los diferentes estados, tratar de que no lleguen más allá de, porque al final, pues, son repercusiones para todo el mundo y principalmente, pues, que se violan muchos derechos humanos, se viola o se quita la vida a personas inocentes, niños. La Franja de Gaza, pues creo que es el ejemplo más próximo que tenemos, ¿verdad? Y vemos muchas veces a otros países, otros estados que toman el valor para enfrentarse a estas potencias internacionales contra todo ese tipo de situaciones, como el caso, por ejemplo, de los hutíes que han provocado algo que no se hubiera imaginado nadie, ¿verdad? Enfrentarse a los Estados Unidos, a los estados que son, digamos que afines a Israel en esta situación, que ven o han logrado pues que no puedan ingresar al puerto de Israel ningún tipo de barco. Las rutas comerciales de las empresas navieras pues están teniendo que dar una vuelta pues para poder llegar al destino final. Entonces, esto repercute en todo el tema geopolítico, en toda la logística, porque sube los precios de los costos de toda la mercadería o mercancía que se va movilizando.
pero también dentro del contexto militar, pues va creando otro tipo de situaciones, porque, o sea, ya se crea un conflicto internacional, esto puede provocar una guerra entre determinados países, o como les digo, a veces solo están buscando como un pretexto para hacer un conflicto masivo. Entonces sí es bien importante que toda esta situación pues se pueda ir normando, y precisamente para eso es que está el derecho internacional público. Entonces, si enfocamos este derecho internacional público a Guatemala, pues básicamente Guatemala, como ustedes ya comprendieron a través de la lectura de la Constitución, Guatemala es un estado soberano. Por lo mismo está sujeto a las normas también pues, de derecho internacional público, a las relaciones diplomáticas, a los acuerdos comerciales, también al respeto principalmente de los derechos humanos en Guatemala, porque estos están influenciados por este cuerpo de normas internacionales. Entonces sí es importante que ustedes lo puedan ir dimensionando, ¿sí? ¿Ya copiaron la definición doctrinaria? Sí, licenciado. Muy bien. Sí, licenciado. Buenas noches, licenciado. Perdone, estas presentaciones usted nos las va a compartir porque pues, no nos da tanto tiempo ir copiando. Muy bien. Usted no estuvo en la sesión anterior, ¿verdad? No, licenciado, no me pude conectar. Muy bien. Sí, les comenté que más o menos en la segunda o la tercera sesión que vayamos viendo les voy a compartir estas diapositivas para que ustedes las tengan como un refuerzo. Muchas gracias, Lee. Muy bien. Bueno, entonces hablemos un poquito de cuáles son esos objetivos y propósitos del derecho internacional público. En estos tópicos básicamente se engloban estos objetivos, y por eso necesito que lean tanto la Carta de las Naciones Unidas como la Resolución 2625 de la ONU que ya se les compartió, para que comprendamos de dónde es que sale esto y por qué es que son importantes. Dentro de estos objetivos y propósitos que tiene el derecho internacional público, pues podemos decir que son variados estos propósitos, pero son a la vez también fundamentales. ¿Para qué? Pues para la estabilidad y también para la prosperidad de la comunidad internacional, y por eso es que se dice que primero debe de mantenerse la paz y la seguridad internacional. ¿A qué nos referimos con estos tópicos? Primero, pues que el derecho internacional va a buscar prevenir y resolver los conflictos armados entre los estados y poder promover, por ejemplo, un ambiente de seguridad y de estabilidad. Un ejemplo podría ser en Colombia, lo de las FARC, lo que era la guerrilla, lo que era el ejército, los paramilitares, toda esta situación pues que llevó a un conflicto de varios años en ese país, hasta pues que ya se logró como que una paridad. Y un caso muy similar, pues para no ir tan lejos, es precisamente aquí en Guatemala, en este caso pues en el contexto guatemalteco, el proceso de paz que culminó con un tratado de paz en 1996, o como ustedes lo conocieron como la firma de la paz, que puso pues fin a este conflicto armado. Entonces eso es como que parte de lo que va buscando dentro de este tópico el derecho internacional público. Si hablamos, por ejemplo, de fomentar la cooperación internacional, en este caso pues lo que se busca es poder facilitar la colaboración en áreas, por ejemplo, del comercio, también, por ejemplo, el medio ambiente, y también temas como lo son los derechos humanos y también el tema de la salud a nivel global. Entonces hay varias instituciones sobre este tema. El tercer punto, pues, que es muy importante, es precisamente poder proteger los derechos humanos, que es uno de los fines fundamentales para lo cual se creó pues, la Organización de las Naciones Unidas. Y aquí pues partimos nosotros que el derecho internacional va a establecer en este caso estándares y también, por ejemplo, mecanismos para poder proteger lo que son los derechos fundamentales de las personas. Guatemala pues ha sido sujeto de procesos internacionales, en este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado.
Entonces, aquí es muy importante que ustedes conozcan, por ejemplo, cuáles tratados, cuáles pactos Guatemala firmó antes del conflicto armado, durante el conflicto armado o posterior al conflicto armado. Porque, por ejemplo, si fue algo que se firmó posterior al conflicto armado, difícilmente podríamos hablar de una figura, por ejemplo, de la retroactividad. Entonces, a veces no se puede juzgar por delitos específicos, porque Guatemala, en el tiempo en que se llevó a cabo alguna lesión a un derecho o se cometió algún delito, pues Guatemala no se encontraba, por ejemplo, o no había reconocido ese tipo de conducta o de derecho o de delito, y pues por lo mismo no podría juzgarse. Pero si ya es algo que estaba dentro de ese proceso, entonces Guatemala pues sí es objeto precisamente de estas violaciones, digamos, a los derechos humanos, y esas repercusiones que a nivel internacional pueden irse dando, que en este caso pues deben de llevarse a un órgano internacional para que pueda ser juzgado. Y esto radica o se da muchas veces, y por eso les preguntaba yo si ustedes habían sido estudiantes míos del tercer semestre de Derecho Constitucional o no, porque yo recuerdo pues que profundizábamos bastante esos temas en ese semestre, pero no sé si estoy confundido yo o no, o si volvemos a dar una explicación previa a esta situación. Entonces, solo que me digan ahí. Aquí creo que no hay como encuestita en esta cosa. Bien. Vamos a probar aquí la encuesta. Voy a poner aquí. Yo creo que ahí les compartí ya la encuesta. Me dicen si les aparece. Sí, aparece, licenciado. Gracias. Muy bien, yo creo que todos me tuvieron miedo, ya no se asignaron conmigo este semestre, entonces de los 15 votos que van ahí no recibieron clase conmigo anteriormente. Entonces vamos a tratar de ir recordando parte de lo que es el derecho constitucional, precisamente de los procesos, que en este caso, cuando alguien viene en busca de justicia, pues tiene que iniciar alguna acción legal ante un juzgado competente. Si este juzgado competente no profiere una sentencia ajustada al derecho o a lo que nosotros necesitamos, pues tenemos que elevarlo a una siguiente instancia, que regularmente pues va a ser una corte de apelaciones, que va a ir conociendo pues sobre ese caso. Y si no logramos... Sí, Denver, le voy a silenciar un poquito mejor. Ahí está. Entonces, platicábamos que si no logramos pues que se haga justicia, básicamente tenemos que llegar hasta el principio de la definitividad. Entonces, nos vamos a la Corte Suprema de Justicia o bien a la Corte de Constitucionalidad. Y si luego de haber proferido el fallo de la Corte aún estamos inconformes, nos vamos a la apelación de esa sentencia a la Corte de Constitucionalidad y todavía aún así nos es desfavorable, entonces nosotros tenemos la oportunidad de poder recurrir a un órgano internacional para que se nos ejerza, pues en este caso, la justicia. Perdón, no entendía, don Carlos, ahí sobre una... Es que hay unos compañeros que no les apareció la encuesta, eso le están preguntándole. Ya, perfecto. Entonces, pues básicamente les comentaba esa situación, de que principalmente cuando es en materia de derechos humanos, pues nosotros vamos a tener ya instrumentos internacionales, como por ejemplo el Pacto de San José. Entonces, si se nos violó, por ejemplo, el derecho a la defensa, entonces vamos a invocar nosotros el Pacto de San José y vamos a decir, en virtud del artículo tal, se me violentó tal derecho y toda esa situación,
Y entonces vamos a buscar que un órgano internacional pueda pronunciarse sobre la violación a los derechos humanos, que en este caso, pues como guatemaltecos hemos sufrido por parte del Estado de Guatemala, principalmente por los diferentes vejámenes que se puedan ir dando. Entonces, eso es parte, digamos, de este proceso que se busca de que se puedan proteger los derechos humanos, porque hay países que son dictadores, como se les llama, ¿verdad? O que han sido los mayores violentadores de los derechos humanos, que lejos de resguardar al guatemalteco, lo que hacen es denigrarle y violentar sus derechos, cosa que, por ejemplo, en la administración presidencial pasada pues se dio principalmente por el tema de la libertad de prensa. Hubieron persecuciones incluso de la gente que estaba en contra del Estado por publicar en Twitter, una persecución política en contra de ellos. Entonces se supone que el Estado nos debe de garantizar la libre locomoción, la libre emisión del pensamiento, entre otras cosas, pero por ejemplo aquí no hay ni libertad de prensa, entonces hay muchas persecuciones que precisamente el derecho internacional público a través de organizaciones como la OEA o la ONU van a buscar poder privilegiar, digamos, el diálogo, buscar consensos para que esto no se siga realizando o definitivamente pues ya llegar a otros extremos. Pero por eso es importante precisamente poder proteger lo que son los derechos humanos. Acá también encontramos dentro de este proceso el tema de regular la conducta de los estados como uno de los objetivos o propósitos que nos da el derecho internacional público. Y dentro de esto, pues básicamente, digamos que va a definir las normas que van a regir el comportamiento de los estados entre sus relaciones que se pueden dar a nivel internacional. Entonces es como un código de conducta que tienen los estados para no sobrepasarse en situaciones pues internacionales. Tiene que haber un poco de tacto o de diplomacia dentro de todo este proceso y por eso se van como que marcando las conductas o las pautas entre los diferentes estados para no crear una condición de inseguridad, de inestabilidad o que pueda surgir un conflicto o una guerra entre dos países vecinos, por ejemplo, por alguna declaración que se pudiera hacer entre uno y otro. Entonces también aquí se dan otros objetivos como por ejemplo la promoción del desarrollo económico y social a través, por ejemplo, de tratados, de acuerdos comerciales. En este caso, pues el derecho internacional va a buscar ese fortalecimiento del crecimiento económico y también la cooperación de los estados. En este curso pues vamos a ver nosotros también posiblemente parte de los tratados internacionales en materia de comercio que Guatemala ha suscrito, pero hay uno que es muy, muy conocido tal vez para muchos de ustedes, que es el DR-CAFTA. No sé si les suena a algunos, pues si no, pues es un tratado de libre comercio que surgió entre Centroamérica, Estados Unidos y también República Dominicana. Entonces, pues este es como que uno de los ejemplos que son relevantes para Guatemala en este aspecto, porque existen esos acuerdos comerciales, esas liberaciones de los aranceles, que puede ser que en un momento dado traigan beneficios a Guatemala, aunque a veces también puede ser que sea como más dispareja la cosa. ¿A qué me refiero? Es a que nosotros, por ejemplo, qué bonito que nos van a quitar los aranceles de ciertos productos que queremos traer de Estados Unidos. Pero también a veces viene ahí la trampa de que, por ejemplo, nosotros vendemos el maíz, pero Estados Unidos, ellos tienen un subsidio especial para los grandes terratenientes del maíz y ellos pueden vender maíz más barato y traerlo para Guatemala a un precio más competitivo. Entonces, nuestros paisanos, vamos a decir acá, no tienen ese beneficio fiscal o esos incentivos que pueda dar, digamos, el Estado de Guatemala para poder competir contra esos grandes terratenientes. Entonces, ahí se va dando como una disparidad que a veces no se va notando, pero sí es importante pues que ustedes la puedan ir como que
concibiendo dentro de todo este proceso. Entonces, para concluir en este tema de los objetivos, pues podemos decir que Guatemala ha sido o sigue siendo parte, pues, de diferentes tratados y convenios internacionales que principalmente van a promover o van a buscar promover la paz, también el comercio, la protección de los derechos humanos, y también la ratificación de estos acuerdos en su momento pues va a reflejar el compromiso con los objetivos del derecho internacional público que en este caso tenga Guatemala. Entonces tiene como que esa obligación de tener que cumplir con todos estos procesos. Y pues también, lógicamente, el derecho internacional, para poderlo ir desarrollando, pues también tiene algunas características que en este caso son muy, muy importantes, porque deben de observarse para precisamente tener esa armonía entre los estados. Entonces no puede supeditarse un estado, decir ser mayor o ser menor que otro, sino que debe existir precisamente esa misma igualdad de condiciones, depende de lo que han firmado, para que pueda interpretarse en igualdad para ambas partes. Si hablamos pues de la igualdad soberana de los estados, pues principalmente ustedes recuérdense siempre el artículo constitucional relacionado a la soberanía y a la interpretación exhaustiva que ustedes le puedan hacer. En el contexto internacional, pues vamos a encontrar que todos los estados son considerados iguales en los términos de la soberanía. Entonces, independientemente del tamaño, la proporción que pueda tener un país, o sea, que no es lo mismo, por ejemplo, el tamaño que tiene Brasil con respecto a Belice, por decirles un ejemplo, o Guatemala, ¿verdad? O el poder económico que puede tener, como el caso de México y Haití. Entonces, pues son cuestiones que todos los estados, independientemente ya sea de su tamaño, de su riqueza, o el poder político que puedan tener, pues deben de tener pues esa igualdad de estatus jurídico dentro del sistema internacional. Esto significa pues que cada estado al final tiene el derecho, por ejemplo, de la autodeterminación y poder participar en asuntos internacionales, en este caso pues en igualdad de condiciones con respecto a otros estados. Y pues la soberanía de los estados, aunque el derecho internacional público busca regular estas relaciones entre estados, pues también debe o va a pretender siempre respetar la soberanía de cada estado. ¿Por qué? Porque cada estado tiene el poder de poder tomar sus decisiones sobre los asuntos internos sin injerencia, en este caso, externa. No obstante, pues también hay como que algunos elementos o algunas cuestiones que va a encontrar, digamos, límites respecto por los derechos humanos y también las obligaciones derivadas del derecho internacional. El caso pues más reciente es precisamente este proceso electoral que cuando Guatemala a la política, al gobierno anterior, le convenía estar con los aliados, por ejemplo, vamos a decir Rusia, que aparentemente pues fue objeto de soborno con las, ¿cómo le llaman eso? Las alfombras rusas. Cuando estaban de aliados, pues todo re bien, pero ya cuando se pasaron al otro bando, ya con Estados Unidos, que habían logrado su propósito acá, entonces empezaron a como que a criticar muchas situaciones, que la soberanía, que se estaba irrespetando la soberanía, que había injerencia extranjera, pero por ejemplo con los temas de Israel y así sucesivamente, hay muchas situaciones que Guatemala pues a veces lo maneja a su conveniencia, y no lo digo solo por el gobierno de Yamatei, sino lo digo por gobiernos anteriores, también Jimmy Morales, con la canciller Sandra Jovel, pues se dieron muchas de estas situaciones. Entonces, en el Congreso, ahorita que se hizo la elección de la Junta Directiva, se hablaba de que por ejemplo, Semilla y otros partidos no estaban respetando las mismas disposiciones de la Corte,
ni otros instrumentos internacionales cuando ellos mismos hicieron exactamente lo mismo en administraciones anteriores. Entonces, es un juego de conveniencia de muchas oportunidades y es precisamente ahí donde nosotros pues debemos de tener esa objetividad al momento de hacer la interpretación de estas situaciones. Cuando hablamos de los sujetos del derecho internacional, pues nos referimos a que son los sujetos principales del derecho internacional público, que en este caso pues son los estados, y en la actualidad pues también se reconocen a otros sujetos, no solamente a los estados, sino a los sujetos de derecho internacional y también a las organizaciones internacionales. Acá, por ejemplo, podemos decir quiénes son esas organizaciones internacionales. Está las Naciones Unidas, están otros actores no estatales como, por ejemplo, las ONGs o también, por ejemplo, las empresas transnacionales en ciertas circunstancias. Cuando hablamos de normas consuetudinarias y normas convencionales, ¿qué les viene a ustedes a la mente cuando hablamos de normas consuetudinarias, jóvenes? También me ayudan ustedes un poquito a recordar esa parte. Consuetudinaria, costumbre. Gracias. ¿Sí, Luis? La costumbre. ¿Alguien más que nos quiera aportar ahí? Gerson dice por ahí, leyes locales de pueblos. Ajá. Jessie Geraldine, ¿qué opina usted? Perdón, Lick, no escuché bien. ¿Cuál parte fue la que no logró captar? Me quedé en lo de consuetudinarias. Ajá, es que existen normas consuetudinarias y normas convencionales. Para usted, ¿qué es una norma consuetudinaria? Marco me levantó la mano, le escucho. Buenas noches, licenciado. Son normas jurídicas que no están escritas, pero se cumplen porque en el tiempo se ha hecho costumbre su cumplimiento. Muchas gracias, muy amable. Kimberly me levantó la mano. ¿Qué manda, Kimberly? Perdón, no sabía, entonces lo busqué en internet y me salió que es un conjunto de costumbres, prácticas y creencias aceptadas como normas obligatorias de la conducta de una comunidad. Gracias, Jessie. ¿Sí, Kimberly? Yo solo iba a decir que son las normas que con el tiempo se han vuelto costumbres. Muy bien, muchas gracias, Kimberly. Y Geraldine me levantó la mano por ahí. Es que ahora me surgió la duda, no sé si se podrá una diferencia entre normas consuetudinarias y costumbres. Por eso tenemos que tener claro qué es el derecho consuetudinario. Entonces, eso lo vimos en derecho constitucional. Entonces, es por eso que estamos hablando ahorita y como recordarnos un poquito para poder tratar de armar pues los diferentes criterios. Porque, o sea, las normas consuetudinarias se crean dentro de un pueblo, dentro de una nación. O sea, por la misma costumbre es que se van creando, se van aplicando y van formando parte de la cosmovisión. Por ejemplo, si hablamos del tema de los mayas, o sea, volviendo pues parte de esa costumbre dentro de determinado lugar o sector. Y pues también tenemos, por ejemplo, entonces ahora también las normas convencionales. Por normas convencionales, ¿qué comprenden ustedes regularmente? ¿Qué son o cómo es que funcionan? Sí, Nelson. Buenas noches, licenciado. Según lo que yo he leído, dice que son normas que regulan la conducta externa de los individuos en una comunidad.
Muy bien, gracias. Eso sería sobre las normas consuetudinarias. Pero ahora sobre las normas convencionales, ¿cuál sería su interpretación? Lick, un ejemplo de normas convencionales podría ser de no salir sin playera a la calle. No es que esté, bueno, imagino que eso sí tal vez es ilegal, pues, pero no es que esté prohibido, pero socialmente no es aceptado. Sería algo así, ¿no? Es que tal vez ahí no nos referimos a lo convencional, a lo que se hace normalmente, sino a una convención, o sea, hablando dentro del ordenamiento jurídico. Sí, Sandra. Licenciado, una norma convencional es una obligación que se le impone a una determinada persona o grupo de personas. ¿Alguien más que nos quiera? Licenciado, buenas noches. ¿Podría ser el andamiaje jurídico? ¿Alguna otra opinión que tengan sobre el tema de las normas convencionales? ¿Puedo leer algo que busqué, licenciado? Por favor. Dice que el término convención se utiliza también en el ámbito del derecho internacional para referirse a ciertos principios formales, como por ejemplo la Convención sobre los Derechos del Niño. Interpreto que es a un grupo social. ¿Será así? Muy bien, muchas gracias, Carla. Sí, precisamente cuando estamos hablando acá entre normas consuetudinarias y normas convencionales, nos estamos refiriendo precisamente al derecho, ¿verdad? Al derecho interno y al derecho externo, o sea, a las normas guatemaltecas y a las normas internacionales. Entonces, cuando yo les hablo de una convención, estábamos hablando de una convención internacional. Y aquí regresamos nuevamente al tema del derecho constitucional, donde pues habíamos hablado de que existen normas convencionales que ingresan a nuestro ordenamiento jurídico interno a través del artículo 46, donde Guatemala, pues, por medio de la Corte de Constitucionalidad, analiza los diferentes tratados, los diferentes protocolos y los hace parte del ordenamiento jurídico, toda vez que no contravengan con las disposiciones guatemaltecas. Entonces, ahí es donde radica, por ejemplo, una diferencia, ¿verdad? Porque las normas consuetudinarias son las que se aplican normalmente en Guatemala, pero esta misma norma, por ejemplo, los castigos mayas de los chicotazos, no se van a aplicar, por ejemplo, en Estados Unidos o en Canadá, porque tienen una visión diferente. Entonces, ahí creo que tenemos que comprender nosotros de podernos compenetrar en este tema. Entonces, ya si tratamos de abordar un poquito más dentro del ámbito del derecho internacional público, entonces, se va a derivar tanto de estas normas consuetudinarias, que son al final prácticas que son generalmente aceptadas por los estados, como de los tratados y las convenciones, que en este caso pues son acuerdos formales que existen entre estados. Aquí, por ejemplo, podemos hablar, si ustedes quieren ya un ejemplo más claro, hablar del respeto a las fronteras, porque esto es una norma consuetudinaria que se aplica, digamos, a nivel mundial. Entonces también es relevante para Guatemala, porque el conflicto que se ha dado muchas veces entre Guatemala y Belice, tal vez alguien de ustedes lo tiene como en mente, y de todos modos pues vamos a abordar en el periodo del segundo parcial mucho del tema del diferendo territorial entre Guatemala y Belice, pero así a grandes rasgos podríamos recordar nosotros parte de lo que ha sucedido, que el río Sarstún creo que es el que divide Guatemala y Belice, donde han habido muchos enfrentamientos porque no se respeta esa aparente línea limítrofe que existe entre estos dos países, precisamente porque no se ha logrado determinar cuál es ese límite territorial, que Guatemala, pues en cierto momento, aunque no lo acepte tácito expresamente, debe de respetar pues parte de esa línea limítrofe. Y también cuando veamos el tema del derecho del mar, ustedes van a comprender
hasta dónde llegan las aguas internacionales y que de ahí para adelante, pues Guatemala no tiene ningún tipo de injerencia sobre lo que suceda en esto, mientras si es en la plataforma continental, pues sí Guatemala va a tener cierta competencia y va a poder alegar su soberanía y poder defender pues sus derechos que sobre ese terreno le corresponden. Entonces espero que más o menos con esa idea pues podamos tener alguna idea un poquito más clara sobre estas normas consuetudinarias y también las normas convencionales. Veo por ahí 2 manitas levantadas, no sé si se les quedaron levantadas o quieren aportar algo por ahí. Sí, Giribaldo. Licenciado, perdone, buenas noches, un gusto escucharlo. Solo para asegurarme, las normas convencionales son aquellas normas que no tienen fuerza legal, ¿verdad, Lick? Y las normas constitucionales son las que nacen en las costumbres. Pues depende el ámbito que lo estamos aplicando. Si solo lo estamos viendo como parte de nuestro ordenamiento jurídico interno o si ustedes lo quieren hacer a nivel internacional. Porque si lo vemos a nivel internacional estamos hablando básicamente de las relaciones entre estados. Entonces no es lo mismo, como les decía, lo que haga una persona como tal en Guatemala, una costumbre que él tenga aquí, que la vaya a hacer en la China, porque, o sea, allá son otros principios, otras costumbres, pero es muy diferente, pues, que un estado como tal tenga un tema relacionado, por ejemplo, a la soberanía. Pensemos en otro ejemplo. No sé si se recuerdan ustedes que antes de la pandemia vino un barco de descendencia holandesa, si no estoy mal, o con la bandera de Holanda, que venían a practicar abortos. Y los congresistas, la iglesia, no sé si la católica o la evangélica o ambas, pero parte de la sociedad conservadora de Guatemala, pues, pegó un grito al cielo y no, aquí en Guatemala no se permiten los abortos, no se puede permitir que entre en esas abominaciones, que no sé qué, que no sé cuánto, y no pueden. Entonces, si entran ellos estarían violando derechos humanos, derechos fundamentales, los principios filosóficos de la Constitución y un montón de situaciones más de esa índole. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues el barco se retiró de Guatemala, se fue a aguas internacionales y ahí pues básicamente no hay una regulación sobre este tipo de situación. Entonces, las guatemaltecas que querían, por ejemplo, en este caso, acceder a esa figura del aborto, si lo hacían en Guatemala, pues ellas tenían una penalización, entonces es un delito. Pero si abarcaban o se pasaban a las aguas internacionales, entonces pues ellas podían llevar a cabo esa situación porque no estaba prohibido, no había un como acto punitivo. Entonces ahí afecta o influye ese tema, por ejemplo, de las fronteras, porque de ahí Guatemala, el agua internacional para allá, no tiene ningún tipo de injerencia o competencia, mientras que de ahí para acá, para la tierra, sí tiene totalmente la competencia para este tipo de situaciones. Entonces, sí es muy, muy importante pues este tipo de situaciones o de características que van, digamos que, girando alrededor del derecho internacional público. No sé si tienen alguna otra pregunta, porque yo creo que nos vamos a quedar hasta aquí ahorita, porque sí estoy un poquito extenso este tema que nos falta del consentimiento, la obligación de la buena fe y cumplimiento de los tratados, principalmente pues ya cuando veamos los tratados ustedes van a ir comprendiendo por qué es importante esta situación. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta, no sé si Yanira, ¿tenés alguna observación o Roberto? Gracias, licenciado. Pues yo considero que la clase estuvo muy, muy bien explicada. Creo que si realizo una aportación no vaya a hacer que confunda ahí a los compañeros. Así que más que agradecerte ahí la excelente cátedra. Muchísimas gracias, licenciada. Entonces,
Nuevamente pregunto, compañeros, si hay alguna duda. Voy a tratar de ver ahorita mensajes que quedó pendiente por acá. Licenciado, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, muy claro, muy amable. Muy buena cátedra, Lick. Gracias por todo. Todo claro, Lick. Muy amable. Muy amable, señor. Gracias, Lick. Excelente noche, licenciado. Bueno, gracias a todas y todos. Entonces, les deseo que tengan feliz noche y por favor le dan una lectura a los documentos que les comenté ahí a través de Google Classroom. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Feliz noche, feliz descanso. Licenciado, feliz noche. Buen fin de semana, gracias. Hasta luego, feliz noche. Adiós, Lick. Adiós, licenciada, muchas gracias. Gracias, Roberto. Descansen todos. Cuídense mucho. Igualmente, adiós.